Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal en YouTube. En esta oportunidad le vamos a presentar la entrevista con el profesor Carlos Ariel Corbalán, autor del libro Apuntes para la Historia de Nueva Esperanza. Más de 150 años de historia contados en 500 páginas, más de 20 años de investigación que le han llevado al profesor para poder contar cómo ha ido surgiendo este pueblo, el que otrora fuera un pueblo, ahora devenido en esta gran ciudad. Vamos a compartir antes la semblanza del profesor Ariel Corbalán, que ha estudiado en la escuela número 418 Bartolomé Mitre y la secundaria la hizo en el Colegio Agrotécnico número 2 María Auxiliadora. Sus maestros de primaria fueron Arminda Amdor de Vargas, Teresa del Valle Díaz, Adela del Pilar Villalba, Tomás Severilda Salvatierra y Josefina Arias. Se recibió de profesor para la enseñanza humanista especializado en ciencias sociales en el Instituto Vittorino Chisolini de la ciudad de Santiago del Estero. Obtuvo el postítulo en investigación educativa en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialización en gestión de instituciones educativas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. En el 2010 se recibió de profesor de tecnología en el Instituto Integral de Educación Permanente. También se recibió de licenciado en gestión educativa en la Escuela de Innovación Educativa. Actualmente cursa la especialización en estudios culturales en la Escuela de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la maestría de políticas educativas, de políticas públicas y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el año 2003 fue impulsor de la Biblioteca Popular de San Roque y del Centro Cultural Pelegrinense. Desde el 2006 al 2010 se desempeñó como encargado del área de educación y cultura en el municipio de la ciudad de Nueva Esperanza. Hoy el autor nos presenta su libro Apuntes para la historia de Nueva Esperanza, libro que es la culminación, como decíamos al comienzo, de más de 20 años de trabajo recopilando documentos de diferentes centros de referencia, tanto de la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, como así también de la provincia. Sin más preámbulos, compartimos con ustedes la entrevista al profesor Carlos Ariel Corbalán. Bueno, profesor Ariel, después de la presentación que tuvimos el gusto de ver en el Instituto de Formación Docente número 11, la pregunta que tenía pensada para hacer, bueno, mucha gente, felicitaciones nuevamente por esa hermosa presentación. Gracias. Contame un poquito el proceso, fueron varios años Sí, para llegar a este Apuntes para la Historia de Nueva Esperanza. ¿Cómo fue el proceso? bien, como contabas anoche en la presentación, que gracias a Dios estuvo muy bueno para mi gusto, colmó mis expectativas, más allá de mis alumnos, del cuerpo docente, digamos, el Instituto de Formación Docente número 11, digamos, que hacían de local. Fueron muchos amigos, familiares, estuvo el intendente, algunos concejales, algunos exintendentes, digamos que seguramente cuando tengan la oportunidad de leer este libro se van a ver reflejado lo que hicieron durante sus diferentes gestiones. Sí, como decía Gabriel, este es un proceso bastante largo, que lo empecé siendo joven, estudiando en secundaria, ya tenía esa curiosidad por saber cuál era el origen de Nueva Esperanza, porque no había nada en claro y lo único que teníamos era lo que había escrito el licenciado Mario Ángel Basualdo sobre Nueva Esperanza, un descendiente de la familia fundadora. Y este trabajo surge a partir de que yo encuentro en la Comisión Municipal de aquellos entonces unos libros de actas que estaban desvencijados, sin tapa, en mal estado, con mucha humedad. Y esos libros de actas daban cuenta de las primeras comisiones municipales de Nueva Esperanza. Ahí extraje lo que a mí me parecía más interesante y a partir de ahí ya se me fue surgiendo o la inquietud por plasmarlo en algún momento en un libro. Después bueno, ya me fui a estudiar en Santiago Capital y ahí empecé a recorrer los distintos centros de referencia, como por ejemplo el archivo histórico de la provincia, el
archivo legislativo, la biblioteca Juan Rodrigo, que está en la legislatura, los archivos del Nuevo Diario, el Liberal, la biblioteca Sarmiento, la biblioteca 9 de Julio, digamos, que son los centros de referencia más grandes de la provincia. Y tiene en casa de la biblioteca 9 de Julio tiene una hemeroteca, están todos los diarios de la provincia, y está todo el corpus documental, archivo del Liberal y el Nuevo Diario. Claro. Y más los que publicaba el boletín oficial. Así que ahí encontré todas las leyes, decretos, resoluciones que hacen referencia a Pellegrini y obviamente a Nueva Esperanza. Estando ahí en esos 4 años en la ciudad, pude recabar mucha información, y después cuando empiezo a trabajar en la Escuela 418 también fue un centro de referencia muy importante, porque ahí pude acceder a los libros de actas generales, libro de novedades diarias, libro de visitas de supervisores, digamos y es una ventaja porque los directores de la vieja escuela, por decirlo así, tenían la manía o la buena manía, el buen hábito de escribir, de detallar todo lo que pasaba en el día a día en sus comunidades. Por ejemplo, los informes de inspección de los supervisores que venían en la década del 30, del 40, eran muy minuciosos, muy detallistas, y describían no solamente lo que acontecía en la escuela propiamente dicho, sino todo lo que pasaba en la comunidad. Un pantallazo general. Sí, ellos te describían el pueblo, la actividad económica a la que se dedicaba la gente, cuál era su sustento de vida, el nivel o el modo de vivir de la gente, digamos, eran bastante detallistas en ese sentido. Y eso a los historiadores o a los investigadores, en nuestro caso, nos sirve un montón porque nos permite contextualizar los distintos periodos de la historia. Claro. Digamos que el lector, cuando tenga en sus manos apuntes para la historia de Nueva Esperanza, ¿cuántos años de historia? ¿A partir de qué año arranca, digamos? Y arranca en la segunda mitad del siglo XIX, de 1870 para acá. Llegamos hasta la asunción de Arnaldo Casasola, que es el intendente que está en vigencia. Son casi 150 años más o menos de... 150 años de historia. Sí, historia, sí. Que otrora fuera la villa, claro, o tenía otro nombre. No, era la Villa Vieja, digamos. La Villa Vieja. Siempre hay polémica por la fundación, digamos. Obviamente la versión oficial de la fundación es de la familia Ruiz Vargas, Simona Vargas y Francisco Borges Ruiz, que a partir de que se da su matrimonio o su unión matrimonial, empiezan a diagramar, a lotear lo que actualmente es Nueva Esperanza. Después hay otra versión, digamos, que la sostiene la familia Sánchez, que ellos hablan de un tal Urso Sánchez que también había hecho un aporte importante, pero ellos sitúan a la villa a orilla del río Orcones, digamos, en la orilla derecha del río Orcones, en lo que actualmente es el barrio del Talar, digamos, entre la intersección entre la ruta que siempre la ruta nacional que iba al Salado y el río Orcones. Ahora hay un barrio nuevo. Claro, donde está el barrio de las Malvinas, en ese sector, digamos. Digamos que no tendrían que ser versiones que se contradigan, porque mi hipótesis es que sí, el Villorio seguramente ha nacido ahí, pero por las constantes inundaciones del río Orcones se vieron obligados a trasladarse hacia la zona más alta, y emplazarse en lo que actualmente es Nueva Esperanza. Ajá. El nombre en sí, Villa, Nueva Esperanza o Nueva Esperanza, ¿a qué se debe? Bueno, el licenciado Basualdo, en alguna oportunidad que dio una charla acá en el Instituto de Formación Docente número 11 sobre la conformación territorial de Santiago del Estero, él decía o manifestaba la teoría de que en la segunda mitad del siglo XIX había todavía los conflictos fronterizos, digamos, nos teníamos con Salta, con Tucumán, después en el sur con Santa Fe, con Córdoba, en el oeste con Catamarca, y trataban de fomentar los asentamientos, digamos, en este caso, por ejemplo, vos tenés Villa Ojo de Agua, Villa La Punta, Villa Nueva Esperanza, digamos, sobre todo en las partes limítrofes de Santiago del Estero. Digamos, como un modo de sentar presencia y decir, bueno, esto es nuestro. Esto es nuestro.
Profe, pues es que, bueno, todo pueblo tiene sus características a lo largo del tiempo. Algunos han evolucionado más que otros. ¿Cómo se va dando esa evolución en cuanto al, digo, del paso del pueblo a la ciudad? ¿Cuál es la característica fundamental que ha tenido hoy esta ciudad para lograr el crecimiento hasta ahora, desde 1870? Bien. ¿No? Sí, bueno, ahí lo manifiesto en mi libro, de su origen, Nueva Esperanza, hasta la década del 50, 60, digamos, era un pueblo monótono, digamos, de pocas casas, poca familia, y lo importante era lo que acontecía en su escuela primaria, que era la escuela para 118. Después no había mucho para contar, no había mucho. Nueva Esperanza saca la cabeza superando a otras comunidades que eran importantes en ese tiempo, como Villa Mercedes, Quebrada Chicote, La Fragua, que en su momento fueron cabeceras departamental de lo que hoy es Pellegrini, y Nueva Esperanza era un pueblito chico. Está enclavado en el centro de Pellegrini, y lo que le dio el despegue a Nueva Esperanza fue en la década del 60, 67, cuando se crea el hospital, el banco sucursal de Santiago del Estero, el colegio agrotécnico en el año 72. Todos esos acontecimientos, más de que Nueva Esperanza empieza a tener energía eléctrica y agua potable, hace, digamos, que las comunidades del interior del departamento vengan y deciden residir en Nueva Esperanza, porque tenían los servicios básicos, tenían educación, tenían salud, tenían agua, tenían luz, y eso ha llevado de que con el objetivo de mejorar su calidad de vida, todas estas poblaciones, digamos, del ámbito rural del departamento se trasladen a Nueva Esperanza. Pues es que te escuchaba en la presentación del libro que hablabas acerca de las entrevistas que se puede hacer a la gente que tiene muchos años acá viviendo y demás, al oriundo, al que ha nacido, ha surgido acá. Pero también Nueva Esperanza tiene una característica muy particular. Tiene gente que ha venido de otros lugares hace años y han marcado, tiene una familia que tiene su impronta en Nueva Esperanza. También contás más o menos cómo se ha ido logrando esa llegada de gente de afuera a Nueva Esperanza. Sí, bueno, es así, digamos, te diría que más del 70% de los habitantes de Nueva Esperanza actuales son, digamos, de otros puntos, digamos, ya sea el departamento, la provincia o del país. Porque nativo de Nueva Esperanza, las familias que dieron origen a este pueblo, quedan obviamente los descendientes, pero la mayor parte de la población, si uno puede recorrer la periferia de Nueva Esperanza, es impresionante la cantidad de viviendas y de familias que se han incorporado en los últimos 30 años. Y estimo, digamos, que tiene que ver varios factores. Uno, cuando ya tiene su hijo, busca siempre el bienestar de su hijo, que termine el colegio, bueno, que sigan otra carrera. Y a partir del colegio eso ha sido fundamental, porque en todo el departamento no había un colegio secundario, únicamente los chicos tenían séptimo y quedaban ahí. Vos sabés que hablando con uno de los apellidos más destacados, renombrados de acá en Nueva Esperanza, como apellido Boix, por varios motivos, porque es una familia tradicional, una familia incluso que ha venido de afuera. Sí. Ellos vienen de España, creo, se lo cuentan, y ellos decían, bueno, han tenido injerencia en varios aspectos de la sociedad. Pedro Boix, que ha sido comisionado, después me contaba don Carlos Boix cómo los vehículos de ellos transportaron el material para la construcción del entonces Colegio Agrotécnico. Digo, así como ellos, otras familias también de afuera han tenido injerencia en ese sentido en el crecimiento, bueno, o en la participación, ¿no? Sí, seguramente sí. Bueno, obviamente tienen las familias Ruiz Barre, que fueron los que pusieron los puntales iniciales de Nueva Esperanza. Después tener la década del 20, 30, tener la familia Méndez, digamos, claro. José María Méndez, el papá de la doctora María Luis, que fue diputada nacional, del ingeniero Abel Méndez Duali, que también fue diputado nacional. Él era un dirigente radical, porque para contextualizar a la gente, hasta antes del 45 el peronismo no existía, ¿no? Era el radicalismo,
Claro. Marcaba la escena nacional y dentro del radicalismo había sus líneas internas. Bueno, José María Méndez seguía una línea y después, por ejemplo, Cicerón Ruiz Vargas seguía la otra línea. Eran los radicales negros y los radicales blancos. Así como en el ámbito nacional estaba dividida la Unión Cívica Radical en la provincia y en el departamento ocurrió lo mismo. Por ejemplo, en el caso de José María Méndez fue muy importante su aporte, fue legislador provincial y durante la presidencia del doctor Benjamín Zavalía en la provincia, en la gobernación del doctor Benjamín Zavalía en la provincia y Arturo Illia en la Nación como presidente durante el radicalismo, se hicieron importantes avances en Nueva Esperanza. Por ejemplo, en el caso la familia Méndez gestionó la construcción del hospital de Nueva Esperanza, la ruta a 7, Nueva Esperanza 7 de abril. Don José María Méndez fue el que donó los terrenos para la construcción del hospital, para la escuela 418. Fueron aportes importantes. Si bien es cierto, hubo un golpe de Estado en el año 66, digamos que no pudieron culminar durante el periodo radical. Esas obras tuvieron continuidad porque en el año 67 asume como comisionado municipal don Pedro Boy, conocido como Pini, y él gestiona y le da continuidad a esas obras. Por eso si bien lo había iniciado el radicalismo en la etapa anterior, esas obras como el hospital, el banco, la ruta 7 de abril, eso fueron continuadas por un Pini Boys y se inauguraron durante su gestión. Ahora, hemos tenido en el país varias dictaduras, golpes de Estado, una sucesión increíble. Sabemos que la última más sangrienta es el periodo 76-83, lamentablemente. ¿Cómo se dio? Porque uno cuando era chico, digo, en lo personal, que no soy de acá de la villa, sino un paraje que se llama El Remate, escuchaba mucho eso, gracias a los militares tengo mi casa, gracias. ¿Cómo fue la evolución en ese tiempo, durante la dictadura militar, de estos pueblos como Nueva Esperanza, del interior profundo, como digo? Claro, en esa época había dos programas importantes que creo que ayudaron a mejorar la calidad de vida de gente y sobre todo de la gente del interior. Había un programa que se llama Erradicación de Viviendas Ranchos, digamos, que tenía que ver con erradicar las viviendas ranchos que había ese día, que eran de material precario, y hacerla de material para combatir la vinchuca y evitar que la gente se enferme de chagas. Y después también importante durante ese periodo fue la erradicación de escuelas rancho, porque todas las escuelas, digamos, del departamento, la mayoría, casi ninguna era de material, todas eran muy precarias, y ese era un riesgo para los alumnos. Y bueno, en ese periodo se hicieron bastantes escuelas, digamos, se reemplazaron las escuelas rancho por escuelas de material. Eso en cuanto a infraestructura. Durante la dictadura militar también se construyó el puente del río Orcone, que se inauguró en el año 78, que permitió conectar, digamos, el norte de Pellegrini con el sur de Pellegrini, porque en épocas de lluvia, de crecida del río Orcone, esas comunidades quedaban prácticamente aisladas y la producción, digamos, que se daba en el norte del departamento no podía salir y estaba estancada durante muchos años. Perfecto. También decía en la presentación del libro, profe, que bueno, que si bien es cierto no hay una fecha fundacional de la ciudad, nosotros celebramos festejos de la ciudad a partir de 1990, cuando pasa a otra categoría, ¿verdad? Sí. Se cambia de categoría. Sí, eso, bueno, ¿cómo es el proceso ese? Bueno, Nueva Esperanza fue comisión municipal del año 67 hasta el año 91. Entonces, en junio del 91 se lo declaró. No había categoría, era comisión municipal. Era comisión municipal. En junio del año 91, durante la gobernación del ingeniero César Eusebio Iturre, se sanciona, acordar que en el año 90 se hizo el censo y se actualizó la cantidad de población de cada ciudad del interior y bueno, de la provincia y del país en general. Y ahí la Constitución, con la reforma en el año 85-86,
ahí se incorpora un artículo donde hacía hincapié de que todos aquellos pueblos que tuvieran más de 2.000 habitantes podrían ostentar el rango de municipio de tercera categoría. Digamos, la Constitución divide a la provincia en 3 tipos de municipios: municipio de primera, municipio de segunda y municipio de tercera. Para ser municipio de tercera, de 2.000 a 9.000 habitantes, municipio de tercera; de 9.000 a 20.000, municipio de segunda; y de 20.000 para arriba, municipio de primera. Tenemos 5 de primera, 5 de segunda y tenemos 18 de tercera, así que son 28 ciudades o 28 municipios. 28 municipios. Y bueno, después tiene 188 comisiones municipales, que eso aparte. Y bueno, a partir de ese censo del año 90, Nueva Esperanza reunía los requisitos en cuanto a cantidad de habitantes para ostentar o para subir de categoría. Así que junto a otras 18 ciudades de la provincia, se la declara municipio de tercera categoría, que eso iba a permitir evitar la designación a dedo de la autoridad municipal, que era la comisionada municipal, porque claro, el gobernador de turno ponía a dedo el comisionado municipal de cada localidad, y obviamente claro, iba a poner de su parte, digamos, de su partido político. A partir del año 91 se recategoriza Nueva Esperanza, la población iba a tener la oportunidad de elegir su propia autoridad. Así que en el año 91 se elige por primera vez un intendente y 6 concejales. ¿Por qué octubre nosotros? Bueno, porque se sancionó la ley en junio del 26 de junio del 91. Bueno, a partir de ahí el gobierno empieza a hacer actos. Empiezan en agosto, por ejemplo, Selva, por ejemplo, ellos festejan en agosto. Claro. Y así distintas ciudades. Y Nueva Esperanza fue y había que hacerlo antes de las elecciones, que eran el 27 de octubre. Así que en ese periodo de agosto a octubre, el gobernador recorrió la provincia, digamos, haciendo el acto, digamos, oficial, digamos, de recategorización de Nueva Esperanza. O sea que bueno, uno piensa cómo se van dando todos estos procesos fantásticos. Y dijiste algo que por ahí uno dice desde el punto de vista periodístico, ¿no? Uno dice, ¿por qué? Porque comentabas que en la presentación del libro decías que desde las gestiones, desde los intendentes y comisionados municipales que ha tenido Nueva Esperanza, trataste de buscar lo bueno, no hablar mucho de lo malo. Sí. Específicamente, ¿por qué tomaste esa decisión? Digo porque hay una frase viejísima que dice: los pueblos que olvidan o no conocen su historia tienden a repetirla. Digo, ¿por qué trataste de obviar esa participación? Sí, para no herir susceptibilidad. Es más, por ejemplo, hay un me contaba justamente un amigo que hay un acontecimiento ahí que se dio en el año 2005, había una interna en el Partido Socialista entre José María Canto, que era el propietario de Nuevo Diario LB11, y José Pepe Figueroa. Sí. De radicalismo ya estaba claro que iba a ser el doctor Zamora el candidato, pero faltaba definir quién iba a ser el candidato del peronismo. Bueno, se presentaron, Canto por un lado, Pepe Figueroa, y creo que fue Cavalotti, creo que eran 3 listas. Y bueno, pero la cuestión era entre Cantos y Figueroa, y acá había aquí estaba bastante fuerte el José María Canto. Y durante la intendencia, estaba el turco, el José Ramón Azar, y hubo un acontecimiento en Confitería Martita, hacía el acto de lanzamiento Canto, digamos, de su candidatura, y le hablaba a la gente. Y en ese momento se para frente a la panera de don Lucio Navarro una camioneta con un funcionario municipal que se para ahí. Hubo alguien que dijo, ahí está fulano, y salió don Cantos a encararlo a ese funcionario que estaba en la camioneta. Y porque ¿qué decía Cantos? Digamos que ese funcionario estaba ahí marcando quién entraba y quién no entraba en el acto. Y el descargo del funcionario fue que él andaba comprando pan, porque obviamente ¿viste cómo son las campañas proteccionistas? Siempre se hacen asados, siempre se hacen las comilonas, cuando se hacen las reuniones. Y yo en un primer momento había puesto el nombre de ese funcionario,
Sí. Y yo después, bueno, los saqué a veces. Funcionario de acá, local. Claro, es conocido, es amigo de uno, digamos, y lo obvié, digamos, porque, digamos, no cambia en nada, digamos, el Claro. grueso de la información. Claro. Y bueno, obviamente, y doy el lugar en el libro, pongo las dos versiones, la versión que sostiene Canto y la defensa que hace en ese caso de José Ramonato, porque fue un escándalo, porque estamos en la intervención todavía, Claro. porque la intervención es la que convoca elecciones, y bueno, anduvieron por la justicia, del gobierno provincial llamaron a que hagan un descargo qué había pasado realmente, porque la intervención venía a combatir el patuterismo, la persecución política, y de pronto se daban que en su gestión se producían estos hechos. Sí. Así que, por darte un ejemplo, digamos, Sí, o sea que, bueno, nosotros tenemos la particularidad que mesa de café, digo, la gente que trabajamos en esto, que es el periodismo y demás, y consultamos a la gente. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál fue la mejor gestión? ¿Qué opina la gente? Bueno, la gente te tira algún nombre, sí. te tira alguna obra importante. Digo, no le hablo al profesor, al historiador, le hablo al ciudadano, Ariel Corbalán. De todas las gestiones, ¿cuál fue la que tuvo la obra destacada para un crecimiento? Que fue, digamos, esta es la obra que yo como ciudadano veo que ha sido importante para la ciudad y ha marcado un antes y un después. ¿Y durante qué gestión fue? Si se puede, hay sí, varias. a mí me parece, digamos, que cada gestión, con sus virtudes, con sus errores, con sus falencias, cada uno han tratado de aportar en la medida de su posibilidad, porque ha habido gestiones, digamos, que han estado en la época de las vacas gordas, ha habido gestiones que han estado en la época de las vacas flacas, y hay que contextualizarlo. No hay que medirlo con la misma vara, digamos, el que ha tenido, digamos, un apoyo importante del gobierno, y en otras gestiones, digamos, que el apoyo no ha sido igual, digamos. Digamos, las primeras intendencias donde estuvo Jorge Corbalán, digamos, recibía la coparticipación escasamente para pagar los 49 empleados que tenía. Claro. Hacer un cordón cuneta en ese tiempo era algo grande, digamos. Hablar de pavimento, eso, olvidar, digamos, era imposible, porque los recursos que le mandaban eran muy reducidos, como te digo, alcanzaba para pagar la planta funcional. Bueno, y un bombazo en el año 93, ¿no? El santiagueño. Claro. Que Sí, creo que claro, afectó a muchísima gente. Sí. Por ahí se intervinieron todos los municipios, pero se intervino los consejos deliberantes, pero los intendentes quedaron como intendentes interventores. Ajá. Después la gestión de Nazar, me parece una de las obras más destacadas fue la terminal de ómnibus. O sea que en eso está mucha gente de acuerdo. Las primeras obras de pavimento se hicieron durante la gestión de Nazar. Después, cuando estuvo Pascual, se hizo la sede municipal, se hicieron obras de pavimento, el polideportivo, la remodelación de la plaza. Después, en la época de Beto, fue importante, por ejemplo, para mí destaco lo del CETIC. Me parece que es un centro cultural, digamos, que no lo tiene cualquier ciudad de la provincia. Tuvieron la creatividad, digamos, de reciclar un edificio como el hospital, digamos, que ya estaba en ruina, se lo acondicionó y quedó muy bien, digamos. Tiene una sala de conferencias, de reuniones bien equipada. Se aprovechó el espacio. Se aprovechó el espacio. Que en otro lado capaz que lo tiraban, digamos. Hay que hacer un paréntesis, profe. Hablando justamente con don Carlos Boy la vez pasada, me decía, ¿por qué el colegio aerotécnico no pasó eso? De que se preserve el edificio como algo histórico. O se lo pueda remodelar para hacer otra cuestión. Él decía eso como una de las personas que contribuyó a su familia para la construcción, ¿no? ¿Por qué pensaba que pasó eso? Por ahí, a veces, no sé si se habrá hecho un diagnóstico como corresponde, porque uno que trabaja en el colegio, la verdad que se iban pegando las distintas aulas, porque y eso, según el personal técnico que vino de arquitectura, decía que eso en cualquier momento podía ocurrir un accidente, colapsar, y no era conveniente construir, digamos, sobre lo que estaba, digamos. Pero en definitiva no quiero opinar mucho porque no
no he estado en el tema. Sí, obviamente hubo malestar por parte de la comunidad en algún sentido, porque quedamos muchos días sin clase. Pero gracias a Dios se pudo solucionar, digamos, las distintas instituciones locales prestaron su espacio para que los chicos no perdieran sus días de clase, porque lamentablemente la virtualidad es lamentablemente no es la calidad que está dando presencial. Imagínate, si a un chico le cuesta aprender química, física, matemática en la presencialidad, te imaginas en la virtualidad. Seguro que sí. Me tomé el trabajo de preguntar a colegas de Santiago del Estero acerca de autores de acá, del departamento Pellegrini, específicamente, bueno, sale tu nombre con el famoso libro Efemérides Pellegrinenses, y bueno, el de Aníbal Costilla, que es del Mojón, ¿no? Y digo, lo que significa para uno cuando va a Santiago Capital o a otra provincia, ver que llega a una casa, como me tocó ir a mí, a la casa del director de la radio donde trabajo, y encontrar en su biblioteca tantos libros, dos autores de la ciudad de Nueva Esperanza. Digo, ¿pensaste en presentar este libro también en Santiago del Estero? Y ahí estamos charlando con el profe Aníbal Costilla, digamos que ahora en octubre se hace la Feria del Libro en Santiago del Estero, en el Fórum. Así que bueno, digamos, algunos contactos, y si se puede, sería bueno, digamos, hacer la presentación en Capital, porque hay mucha gente oriunda de Nueva Esperanza, de Pellegrini, que por ahí esté interesada en conocer un poco de qué se trata el libro. Seguro que sí. ¿Cuántos años dijiste? 150 años. 150 años de historia. ¿Y cuántos años de trabajo? Y 20, más de 20. 20 seguro, sí. Más de 20. Bueno, acá tenemos 150 años de historia en Apuntes para la Historia de Nueva Esperanza, donde podemos encontrar todo, el crecimiento de las instituciones, cómo han ido surgiendo con el paso del tiempo, cómo se han ido ensamblando las familias, cómo han llegado, cómo ha pasado de ser un pueblo a ser hoy una ciudad, una hermosa ciudad, y cómo ha crecido a tal punto que antes no era cabecera de departamento, porque antes era La Fragua, creo, ¿no? Claro, La Fragua, el Villa Merced, el Quebrado Chicoto. Y que en realidad, digamos, lo de la cabecera departamental dependía del puntero de turno, porque cuando estaban los conservadores, digamos, hasta el año 1916, la familia Herrera de Quebrado Chicoto era los que marcaban la política en el departamento. Y ellos pertenecían al Partido Conservador. Entonces la cabecera departamental era en Quebrado Chicoto. Después, en tiempo, tuvo radicalismo, tuvo un tiempo en Villa Mercedes, donde estaban los CEU, después estaban los Méndez, aquí en Nueva Esperanza, y después en La Fragua, donde estaba don José Rojas, sí. Durante la época, digamos, que había dictadura militar, por ejemplo, del 30, cuando asume o derrocan a Irigoyen el 16 de septiembre del 30 y asume Uriburu, ahí José Rojas es designado como jefe político del departamento de Pellegrini. Veamos, qué interesante. Así que, digamos, por eso la cabecera dependía del domicilio del jefe político. Del jefe político, entonces. Bueno, mira, la verdad que hasta hoy incluso uno ve unos mapas que dice La Fragua sigue figurando como cabecera del departamento Pellegrini. ¿Qué pensás, profe, para ir finalizando ya? Porque generalmente en otros lugares, uno que ha recorrido algunas otras provincias, se da que ciudades así como Nueva Esperanza, que van creciendo, se van extendiendo, los pueblos de la periferia que están cerquita, vamos a suponer acá tenemos el Sauce cerquita, tenemos el Quemado, terminan a la larga siendo parte como un barrio más de esa ciudad que va a crecer. ¿Vos pensás que esto se va a dar? Sí, se va a dar. Justamente estamos charlando con el profe Luis Rojas, que él es del Quemado, que es rector del instituto, y en algún momento, no sé, 15, 20 años, de Nueva Esperanza hasta Taco Pozo, se va a hacer un conglomerado urbano, porque una vez que ahora están haciendo loteo en el Sauce, y una vez que ese bache, digamos, se logre poblarse, se va a hacer una sola conglomeración urbana, digamos, de Nueva Esperanza, Sauce, Quemado, Tartagal, Quebrada del Valle, Taco Pozo. ¿Y qué pensás, profe, de acá en más, cuando un alumno tuyo, de acá a unos 30 años, tome la posta de este libro y decida contar la segunda parte?
a partir del final de la página número 500 tuya. ¿Qué le pedirías que respete en cuanto comience a escribir la segunda parte? Una, digamos que, bueno, que siga trabajando con fuentes escritas y que no descuide la parte oral. Digamos que en mi caso yo no trabajé mucho con la parte oral. Digamos, este libro, el 90% está respaldado por fuentes documentales, fuentes escritas, digamos, no hice el trabajo, digamos, de entrevista, de a las personas, que fue un error, digamos, que ese error no lo comentan, porque como decía ese día, hay que entrevistar a los, lo digo con cariño, a los viejos, sí, porque ellos son una fuente inagotable de información. Por supuesto. Y hay mucha gente lúcida, digamos, que tiene una memoria prodigiosa, que se acuerda de detalles, capaz que no se acuerda dónde dejó las pantuflas ayer, pero se acuerda de que pasó hace 50 años. Sí, clarito se acuerdan. Y se acuerdan, sí, con una lucidez muy envidiable. Y como decía también esa noche, digamos, cuando se muere una persona así de estas características, se muere una biblioteca. Porque se va con ello un cúmulo de información muy grande. Así que, bueno, si tuviera que dar una sugerencia, una recomendación, un consejo a los investigadores nobles, digamos, que afortunadamente tienen un profesor de historia acá y seguramente se van a dedicar a eso, bueno, que no descuiden esa parte de hacer la historia oral de su investigación. Profesor, felicitaciones nuevamente y bueno, esperamos tener próximamente más libros para poder compartir con la gente. Bien, muchas gracias, Gabriel, y bueno, un gusto. Muchas gracias.